Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. Israel reabre el paso de Zikim en el norte de la Franja de Gaza para permitir la entrada de ayuda humanitaria. Y la Conferencia Episcopal de Malí cancela la peregrinación nacional al Santuario Mariano de Quita por la situación provocada por los yihadistas. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. El Papa León XIV alienta a creer en la muerte y resurrección del Señor para vivir con esperanza, amor y fraternidad. Estados Unidos será consagrado al Sagrado Corazón de Jesús en su 250 aniversario como nación. León acoge el encuentro bienal de obispos, vicarios y arciprestes de la provincia eclesiástica de Oviedo. El prefecto del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede participa en la inauguración del Congreso Internacional sobre la Comunicación Interna en las Universidades Católicas y Pontificias, celebrado en Salamanca. Rusia anuncia la toma de una localidad ucraniana en los alrededores de Pokrovsk, epicentro de su ofensiva en Donetsk. El gobierno de Colombia bombardea la selva y deja 19 guerrilleros muertos de las disidencias de las FARC. España podrá beneficiarse del nuevo sistema de solidaridad de la Unión Europea por su carga migratoria. La subida del precio del huevo en nuestro país sube hasta triplicar el de la eurozona. Y en deportes, el Valencia Basket gana al Real Madrid y el Baskonia pierde ante el Hapoel Tel Aviv en la 10ª jornada de la Euroliga de baloncesto. Las autoridades de Israel han informado de la reapertura del paso fronterizo de Zikim, situado en el norte de la Franja de Gaza, para facilitar así la entrada de ayuda humanitaria en el enclave palestino 2 meses después de que fuera cerrado durante una operación del ejército. Así lo ha anunciado el coordinador de actividades del Gobierno en los territorios, la autoridad militar israelí encargada de los territorios palestinos, que ha explicado que la ayuda será transportada por la ONU y organizaciones internacionales tras exhaustivas inspecciones de seguridad a cargo de la Autoridad de Cruces Terrestres del Ministerio de Defensa. El paso fue cerrado el pasado 12 de septiembre con motivo de la puesta en marcha de la segunda fase de la operación Carros de Gedeón, centrada en la ciudad de Gaza y con la que las fuerzas israelíes buscaban acabar con Hamás y destruir todas sus capacidades militares. Nos vamos ahora hasta Malí, donde la Conferencia Episcopal ha anunciado la cancelación de la 54ª peregrinación nacional al Santuario Mariano de Quita, debido a las dificultades de transporte y a la falta de combustible provocadas por el bloqueo impuesto por los yihadistas del Jotanim, el Jama Nusrat ul-Islam wa al-Muslimi, un grupo afiliado a la Al-Qaeda que lleva tiempo amenazando el suministro de combustible en Bamako y otras ciudades del país. El presidente de la Conferencia Episcopal de Mali, Monseñor Jonas Dembélé, ha comunicado que, a pesar de que, como cada año, la Iglesia en este país se ha preparado para esta peregrinación como un momento privilegiado de fe, de comunión fraterna y de oración, las circunstancias actuales han llevado a los obispos a tomar la decisión de cancelarla por el bien de todo el pueblo de Dios. No obstante, la Conferencia Episcopal de esta nación ha invitado a los fieles a vivir un tiempo de oración y comunión espiritual junto a la Virgen María, Nuestra Señora de Malí, en el periodo previsto para la peregrinación, con la esperanza de que la ferviente oración de cada uno sea una intercesión por la paz, la cohesión y la prosperidad del país. Noticias de la Iglesia en el mundo. El Papa León XIV, durante la audiencia general que ha presidido esta mañana en la Plaza de San Pedro del Vaticano, ha reflexionado en su catequesis sobre la resurrección de Cristo y los desafíos del mundo actual.
El pontífice ha afirmado que creer en la muerte y resurrección del Señor y vivir la espiritualidad pascual comunica esperanza a la vida y nos ayuda a amar y a alimentar la fraternidad que nace de una realidad de nuestros seres humanos. En este sentido, ha señalado que necesitamos relacionarnos con los demás para sobrevivir, crecer y aprender. Así ha aseverado que no somos islas, sino que necesitamos vínculos auténticos para protegernos de la soledad y el egoísmo. A esto añade que en nuestro mundo de hoy, lleno de guerras y violencia, hay crisis de fraternidad. En este contexto, el Santo Padre ha recordado que el Papa Francisco, en la encíclica Fratelli Tutti, propone de nuevo el mensaje de San Francisco de Asís, que nos recuerda cómo todos, como hijos de un mismo Dios, estamos llamados a vivir una fraternidad universal que, basándose en el mandamiento del amor, manifiesta también un rasgo esencial del cristianismo. En esta línea, el obispo de Roma ha invitado a pedir esta gracia al Señor. Así lo ha expresado en su saludo a los peregrinos de lengua española. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor resucitado que nos conceda el don de la fraternidad y nos llene de su Espíritu Santo para ser testigos generosos de su amor ante todos los hombres, liberándonos de la autosuficiencia, las divisiones y las prepotencias. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Además, el sucesor de Pedro ha subrayado que gracias a que Jesús, que nos amó y dio su vida por nosotros, podemos amarnos mutuamente como hijos del Padre y verdaderos hermanos en Cristo. Por otro lado, la Santa Sede ha publicado la carta del prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal Víctor Manuel Fernández, dirigida al obispo de Bayeux-Lucheux, en Francia, Monseñor Jacques Aubert, sobre las presuntas apariciones de nuestro Señor Jesucristo en Dozulé. Esta misiva confirma la opinión negativa propuesta por el prelado sobre el fenómeno que involucró a la supuesta vidente Madeleine Aumont, ocurrido en los años 70 y relacionado con el proyecto de erigir una cruz luminosa de enormes dimensiones que habría garantizado la remisión de los pecados y la salvación a quienes se acercaran a ella. El cardenal Fernández afirma que este fenómeno debe considerarse de manera definitiva como no sobrenatural. Según las normas para proceder al discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales establecidas por este dicasterio, esto quiere decir que no tiene un origen divino auténtico. En este escrito, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe ofrece también una reflexión sobre el valor único y definitivo de la cruz de Cristo como signo universal de salvación. También advierte del riesgo de duplicar o sustituir su signo salvífico y expone una aclaración doctrinal sobre la cruz y la remisión de los pecados. Otro apartado del documento habla del inminente regreso de Cristo ante algunos textos o interpretaciones relacionados con las presuntas revelaciones de Dozulé. Por último, el cardenal Fernández dedica la parte final a la cruz sacramental del amor redentor, con el deseo, según esta carta, de fomentar una catequesis clara y positiva sobre el misterio de la cruz. Más noticias. La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos ha aprobado consagrar la nación al Sagrado Corazón de Jesús, coincidiendo con el 250 aniversario de la nación. El objetivo es encomendar al país al amor y el cuidado del Sagrado Corazón de Jesús. La propuesta ha sido presentada por el obispo de Fort Wayne, South Bend, Monseñor Kevin Rhodes. El prelado ha explicado que este acto espiritual debe recordar la misión de la Iglesia de impregnar el orden temporal del espíritu del Evangelio. Con esta ocasión, Monseñor Rhodes ha recordado que la práctica de la consagración al corazón de Cristo se fundamenta en la tradición católica, especialmente en las enseñanzas del Papa León XIII y la encíclica Quas Primas de Pío XI, publicada en 1925 y que instituyó la festividad de Cristo Rey. El prelado, que forma parte del Consejo Asesor para la Comisión de Libertad Religiosa del presidente Donald Trump, ha explicado que hace 100 años el Papa Pío XI se refirió a la costumbre de consagrarse uno mismo, las familias e incluso las naciones al Sagrado Corazón de Jesús como una manera de reconocer la realeza de Cristo.
Para preparar a los fieles para esta consagración, los obispos desarrollarán recursos de oración, incluyendo una novena, así como materiales catequéticos en varios idiomas destinados a diócesis y familias. Como señala Monseñor Rhodes, quiere ofrecer medios concretos para profundizar la relación personal con Jesús a través de la riqueza de esta devoción. Por su parte, el arzobispo de Miami, Monseñor Thomas Wensky, ha propuesto que la consagración nacional tenga lugar en junio del año que viene, durante la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús en Orlando. Para esta ceremonia ha sugerido invitar también a las autoridades civiles, incluyendo al presidente del país. Nos vamos a Colombia. El arzobispo de Tunja, Monseñor Gabriel Ángel Villa, ha pedido a las autoridades hallar a los responsables de los hechos violentos que recientemente han desestabilizado la tranquilidad de la ciudad. El pasado sábado, las autoridades locales fueron alertadas de la presencia de un camión con una carga sospechosa cerca del batallón Simón Bolívar. Al confirmarse que eran explosivos colocados en dirección al cuartel, se procedió a evacuar a los vecinos de los barrios aledaños para realizar una detonación controlada. Sin embargo, durante el proceso, algunos de los explosivos se activaron y salieron en dirección a la sede militar, causando daños materiales. Ante lo ocurrido, el arzobispo de Tunja ha denunciado estos episodios que atemorizan, dice, a los fieles de la capital del estado de Boyacá. Asimismo, ha exhortado a la sensatez para que lo construido con esfuerzo y trabajo durante mucho tiempo no sea destruido por quienes quieren hacer daño y lacerar el tejido social de la que ha sido cuna y taller de la libertad. Monseñor Villabaos agrega que lo ocurrido muestra el lamentable deterioro de la sociedad. Por ello, ha instado a que esta sea una nueva oportunidad para que todos se comprometan en el cuidado de la vida, la familia y las instituciones legítimamente constituidas. Por último, el prelado ha alentado a los responsables a convertirse a Cristo, recalcando que la violencia solo engendra violencia y que el terror y la guerra son el mayor fracaso de la humanidad. Noticias de la Iglesia en España. La Colegiata de San Isidoro en León ha acogido el encuentro bienal de obispos, vicarios y arciprestes de la provincia eclesiástica de Oviedo, que comprende las diócesis de Oviedo, Astorga, León y Santander. Esta reunión comenzó el domingo y concluye hoy con una puesta en común del trabajo realizado y un diálogo con los obispos. El título de este encuentro ha sido Entre la ilusión ilusa y el realismo esperanzado. Entre los ponentes han estado la psicóloga Teresa Ortega, orientadora en los seminarios de Toledo y de Oviedo, así como el teólogo Félix del Valle, profesor en el Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo. Entre los temas abordados ha estado el perfil de los seminaristas y la generación sacerdotal joven, las intemperies que rodean al ministerio sacerdotal en la actualidad y la crisis que surge cuando la espiritualidad no abraza la vida. Además, ayer el obispo de Solsona, Monseñor Francisco Conesa, impartió una conferencia con el título Reduccionismo cultural, del pensamiento débil a la frivolidad envolvente. Asimismo, ayer por la tarde, el párroco de San Ramón Nonato, en Vallecas, en Madrid, el padre José Ramón Horcajo, reflexionó sobre el desafío pastoral ante el cansancio de los sacerdotes, hablando de la eficacia pretenciosa a la humilde fecundidad. Mientras, la Federación Internacional de Universidades Católicas y la Universidad Pontificia de Salamanca inauguran hoy el Congreso Internacional titulado La comunicación interna en las universidades católicas y pontificias, límites y desafíos. Este evento se desarrollará hasta el viernes con el objetivo de crear un espacio internacional para la reflexión y el diálogo sobre los retos y oportunidades de la comunicación interna en las instituciones católicas y pontificias desde una perspectiva humana, estratégica y evangelizadora. El acto inaugural tendrá lugar esta tarde en el aula magna de esta universidad. Contará con la presencia del prefecto del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, Paolo Ruffini. Entre otras autoridades, también estará el secretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación de la Santa Sede, Monseñor Paul Desmontigue, quien impartirá la conferencia inaugural. Versará sobre las universidades católicas en la era de la inteligencia artificial.
Por otra parte, la Archidiócesis de Oviedo ha comunicado que la Casa Rectoral de San Andrés de Ceares, en Gijón, vuelve a estar habitada. Allí se ha instalado la Comunidad de las Siervas del Hogar de la Madre para atender los diferentes encargos pastorales que tienen encomendados en las diócesis. Entre ellos, la atención espiritual en los colegios de la Fundación Educatio Servanda, tanto en Oviedo como en Avilés y Gijón, donde también colaboran en la Unidad Pastoral de la Asunción San Juan 23. Como explican desde este arzobispado, la comunidad religiosa, que ya lleva unos años trabajando en la Archidiócesis de Oviedo, se había trasladado desde la parroquia de San Nicolás de Bari, en Avilés, donde han colaborado muy activamente con el colegio para atender ahora toda la realidad de los colegios de dicha fundación. Como precisan desde esta archidiócesis, en este traslado ha querido estar presente para respaldar la labor de las religiosas el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, el vicario general, el padre Adolfo Mariño, y el fundador del Hogar de la Madre, el padre Rafael Alonso, sacerdote diocesano de Toledo. Y nos vamos al País Vasco. Allí las Obras Misionales Pontificias ha informado de que el grupo de misiones de la parroquia de Begoña de Bilbao organiza un año más el tradicional rastrillo misionero, una iniciativa solidaria que lleva más de 30 años celebrándose y que siempre ha tenido a la misión y a los misioneros como destino. El rastrillo recoge desde utensilios de todo tipo hasta juguetes, libros o adornos. Ya han comenzado a recoger los objetos donados y lo seguirán haciendo hasta el 21 de noviembre. La venta de todo lo donado se llevará a cabo a partir del 29 de noviembre hasta el 7 de diciembre. Su recaudación irá destinada a proyectos en distintos países de misión, en concreto a misiones como las de Los Ríos o Quevedo en Ecuador, Camiri y La Paz en Bolivia, Congo o Camerún en África, La Habana en Cuba o Panamá. Con esta ayuda se colaborará con proyectos de apoyo a la educación, hogares de niños enfermos, formación de mujeres de la selva o medicinas. Información internacional. Las autoridades de Rusia han anunciado la toma de una localidad ucraniana situada en los alrededores de la ciudad de Pokrovsk, ubicada en la provincia de Donetsk, en el este, y uno de los principales epicentros de la ofensiva rusa en esta zona del país europeo. El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un breve mensaje en su cuenta de Telegram que las fuerzas rusas han terminado de limpiar de milicianos ucranianos la localidad de Sukhoi Yar, situada entre Pokrovsk y Minorogrado, sin pronunciarse sobre posibles bajas durante los combates. De hecho, las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmaron el lunes la presencia de más de 300 militares rusos dentro de la asediada ciudad de Pokrovsk, uno de los escasos bastiones ucranianos que quedan en la provincia de Donetsk, que en gran parte está ocupada por Rusia y cuyo control es clave tanto en términos logísticos como simbólicos. Las autoridades ucranianas informaron de que las fuerzas rusas utilizaron las condiciones meteorológicas adversas para intensificar con éxito sus intentos de acceder a Pokrovsk, enclave minero e industrial y fundamental para las comunicaciones ucranianas. En Colombia, al menos 19 presuntos guerrilleros de las disidencias de las antiguas FARC han muerto en un bombardeo aéreo en una zona selvática del departamento colombiano de Guaviare. Además, como resultado de la ofensiva, un capturado ha resultado herido, 2 personas han sido procesadas y 3 menores han sido recuperados. El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia ha precisado que en esa zona se encontraban alrededor de 120 individuos delinquiendo, buscando confrontarse con otros grupos armados. La ofensiva incluyó 7 bombardeos aéreos distintos en la zona. La operación continúa activa en la selva del Guaviare, una de las regiones con mayor presencia del autodenominado Estado Mayor Central, principal disidencia de las FARC, que se apartó del acuerdo de paz en 2016 y que actualmente tiene presencia en otras regiones del país como Caquetá, Meta y Putumayo. Los bombardeos han tenido lugar en un momento crítico para el presidente Gustavo Petro, que se enfrenta a los constantes ataques de su homólogo estadounidense Donald Trump por su presunta reticencia a atacar a grupos armados involucrados en el narcotráfico y después de que Washington revocara el estatus de Colombia como aliado en la lucha contra las drogas. De cara a las elecciones presidenciales del año que viene, Gustavo Petro también enfrenta críticas de la oposición, que lo considera demasiado indulgente con los grupos criminales
internacionales y lo culpa del fracaso de su estrategia para llevar a cabo negociaciones de paz con los grupos armados que todavía siguen activos en Colombia. En Brasil, cientos de manifestantes indígenas armados con porras han irrumpido por la fuerza en el recinto donde se está celebrando la 30ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP30, en la ciudad brasileña de Belém, y se han enfrentado a miembros de seguridad de la ONU. Los manifestantes han exigido su acceso al recinto, donde miles de delegados de líderes internacionales asisten a la cumbre climática. Las negociaciones en la cumbre han continuado mientras la ONU y las autoridades brasileñas investigan el incidente. Por su parte, el presidente de Brasil y anfitrión del evento, Luiz Inácio Lula da Silva, ha destacado a los pueblos originarios como actores clave en las negociaciones de la COP30 de este año. A principios de esta semana, decenas de líderes indígenas llegaron en barco para participar en las conversaciones y exigir mayor participación en la gestión de los bosques. Ayer, un destacado líder indígena destacó que muchos miembros de las comunidades indígenas estaban molestos por los proyectos industriales y de desarrollo que se llevan a cabo en la selva. La Fiscalía Nacional Antiterrorista de Francia ha imputado a Maeva B., expareja de Salah Abdeslam, el único superviviente del grupo de terroristas islamistas que formó parte del comando que atacó la sala parisina Bataclan en el año 2015, por haberle entregado una memoria USB durante su estancia en prisión y planear un supuesto atentado en territorio francés. La mujer ha sido imputada después de ser detenida durante el fin de semana, solo 3 días antes de que se celebren los actos de conmemoración por el 10º aniversario de los atentados, y ha sido puesta bajo custodia en relación con la entrega de dicho lápiz de memoria, entregado de forma ilegal al reo en la prisión de Vendin-le-Viel, en el norte de Francia. En el marco del presunto plan para perpetrar un atentado, otras 2 personas han sido también puestas bajo custodia, según han indicado fuentes judiciales al diario Le Parisien. Y terminamos la crónica internacional en Filipinas. Al menos 27 personas han muerto por el azote del supertifón Phung-Won, según un nuevo balance de víctimas divulgado por las autoridades locales. Estas no descartan que este recuento pueda aumentar porque aún buscan al menos a 2 desaparecidos como consecuencia del temporal. Por otro lado, el número de damnificados se ha disparado hasta los 3.600.000 personas, según un balance que incluye a más de 170 familias que han acudido a los refugios temporales y a otras más de 100.000 desplazadas por el mal tiempo que reciben asistencia en la calle en 16 regiones. En total, más de 7.000 viviendas han quedado destruidas, otras 33.000 han sufrido daños parciales, mientras que las autoridades han confirmado también el derrumbe de 37 puentes y la inundación de al menos 12 carreteras. El Gobierno ha desplegado a más de 10.000 efectivos para responder a los estragos del tifón, cuando el país aún no se había recuperado del paso de otro tifón, el Kalmaegi, que la semana pasada dejó al menos 232 muertos y alrededor de un centenar de desaparecidos. Información nacional. España podrá beneficiarse del nuevo sistema europeo de solidaridad que la Unión Europea tiene previsto poner en marcha a mediados del año que viene, según ha señalado la Comisión Europea en su primer informe anual sobre migración y asilo. Y esto es debido a la elevada llegada de inmigrantes que recibe. Este sistema ofrecerá ayudas financieras y facilitará la reubicación de inmigrantes para los Estados miembros bajo presión migratoria, entre los que están España, Italia, Grecia y Chipre, que enfrentan un número desproporcionado de llegadas tras operaciones de búsqueda y salvamento en el mar. El informe también destaca una reducción del 35% en el cruce irregular de fronteras en el último año, aunque persisten retos como las llegadas irregulares, movimientos no autorizados dentro de la Unión Europea, la acogida de refugiados ucranianos y la militarización de la migración en las fronteras exteriores. La Comisión lanzará además una licitación de 250 millones de euros para apoyar la compra de capacidades de drones y antidrones con el fin de enfrentar amenazas
crianzas híbridas. El mecanismo, que aún debe definirse y ser aprobado por los Estados miembros de la Unión Europea, implicará que las contribuciones para el contingente de solidaridad sean públicas y jurídicamente vinculantes. Estas ayudas podrán ser financieras, la reubicación de inmigrantes o asumir responsabilidades en la atención de demandantes de asilo, condicionadas al cumplimiento de obligaciones establecidas en el Pacto de Migración y Asilo, norma adoptada el año pasado en la que se basa este sistema. Hablamos ahora de la economía familiar. El precio del huevo en nuestro país ha subido casi un 18% en el último año, un incremento mucho mayor que el promedio del 10% en la Unión Europea y del 6,7% en la eurozona. Esta subida comenzó en marzo y responde a diversos factores que incluyen un aumento de la demanda, cambios en la dieta de los españoles y la influencia de la gripe aviar, que ha provocado el sacrificio de más de 2 millones de gallinas en el país. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha explicado que la subida se debe principalmente al aumento del consumo de huevos, que ha crecido un 4,2%, mientras que el número de gallinas solo ha aumentado en un 0,3%. Además, existen factores estacionales, como la mayor demanda en Pascua y un cambio en el patrón alimenticio de la población española, que ahora considera el huevo una proteína de alta calidad muy recomendada. Por su parte, las organizaciones de consumidores han advertido del fuerte impacto que esta subida tiene sobre las familias más vulnerables, ya que los huevos son un alimento básico y su encarecimiento afecta especialmente a quienes destinan una mayor parte de sus ingresos a la alimentación diaria. En el tema de hipotecas, el Tribunal Supremo ha dictaminado que las hipotecas referenciadas al IRPH, el índice de referencia de préstamos hipotecarios, deben analizarse de manera individual, caso por caso, para determinar si las cláusulas que las contienen son abusivas o no. No existe una norma única sobre su transparencia, ya que esto dependerá de las condiciones específicas de cada contrato y de si se cumplió el requisito de transparencia. El Supremo considera que basta con que la comprensión de la cláusula esté al alcance de un consumidor medio, razonablemente perspicaz, y que la publicación oficial del IRPH en el Boletín Oficial del Estado cumpla el control de transparencia, siempre que el banco informe de este hecho a los clientes. No es obligatorio que la entidad financiera explique detalles complejos como la definición o la evolución histórica del índice, siempre y cuando esa información sea accesible. En cuanto a la abusividad de las cláusulas, el tribunal recuerda que el simple hecho de utilizar un índice oficial como el índice de referencia de préstamos hipotecarios no vulnera la buena fe y que muchos gobiernos han considerado en normativas que este índice es adecuado para ciertos préstamos, como los de vivienda de protección oficial. Por ello, la abusividad dependerá del desequilibrio que genere el tipo de interés efectivamente aplicado, que resulta del índice más el diferencial acordado en comparación con los tipos del mercado en el momento de la contratación. Esta sentencia impacta a cientos de miles de hipotecas en España y marca un precedente importante para futuros juicios y reclamaciones de consumidores afectados. Cambiamos de asunto. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha declarado hoy en el Tribunal Supremo en el juicio que se sigue en su contra por presunta revelación de secretos. Ortiz niega haber filtrado un correo de febrero del año pasado en el que el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, reconocía delitos fiscales. La Fiscalía y la acusación particular le imputan este delito, pidiendo penas de entre 4 y 6 años de cárcel y hasta 12 años de inhabilitación. Hoy comparecen 11 agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que registraron el despacho de García Ortiz y elaboraron un informe clave en la causa. El fiscal justifica haber borrado dispositivos y correos por razones de seguridad y protección de datos ultrasensibles, algo que el juez instructor considera indicio. Hasta ahora no se ha presentado una prueba directa de que García Ortiz filtrara la información y varios periodistas declararon sobre el conocimiento previo de la información en medios. El juicio está en su fase final, con la última sesión prevista para mañana.
Y el Gobierno ha seleccionado el proyecto ganador para la resignificación del Valle de los Caídos, ahora denominado Valle de Cuelgamuros, como parte de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. El presupuesto destinado a esta intervención es de 30 millones de euros, de los cuales 26 millones se destinarán a las obras y 4 millones a los honorarios del proyecto. Las obras podrían comenzar en 2027 y tienen previsto un plazo de ejecución de 4 años. La gran cruz de granito de 150 metros de altura no sufrirá modificaciones, pero hay incertidumbre sobre el destino de la escultura La Piedad de Juan de Ávalos, la cual no aparece en el boceto oficial, así como la permanencia de los evangelistas de la cruz. El proyecto debe cumplir con el acuerdo firmado entre el Gobierno y el Arzobispado de Madrid el pasado 16 de abril, que garantiza la conservación de la basílica, sus símbolos religiosos internos y externos, el acceso independiente al espacio sagrado y la continuidad de la comunidad benedictina, por lo que aún no está claro si el acceso común planteado y la eliminación de la Piedad cumple con todos esos requisitos. La llegada de la borrasca Claudia hoy ha afectado gravemente al archipiélago canario, donde están cayendo precipitaciones muy fuertes, acompañadas de tormentas y acumulaciones de lluvias significativas. Un frente atlántico muy activo ha alcanzado las islas, especialmente las occidentales. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos naranjas en Galicia, Canarias, Asturias y Cantabria por tormentas, lluvias, viento y o temporal marítimo, con olas de hasta 6 metros en el litoral gallego. A estas se suman Castilla y León y Navarra, en nivel amarillo de alerta por rachas fuertes de viento. Información deportiva. El Valencia Basket consiguió el triunfo ante el Real Madrid en el Roig Arena por 89-76 en la 10ª jornada de la fase regular de la Euroliga de baloncesto, superando su racha de 2 derrotas consecutivas y frenando al conjunto blanco. Los de Sergio Escariolo se quedan décimos en la clasificación con un balance de 5-5, mientras que los valencianos suben hasta la 6ª plaza con un 6-4 de balance. Por su parte, el Baskonia perdió por un claro 114-89 en su visita al Hapoel Tel Aviv durante la jornada 10 en esta fase regular de la Euroliga, en un partido que se decantó al comienzo del último cuarto a favor del equipo de Israel, que es líder provisional de la clasificación. Los vascos son 18º de la clasificación con un balance de 3-7. Además, esta tarde a las 8:30, el Barça visita al Bayern de Múnich, en el que será el primer partido de los blaugranas después de haber despedido a su entrenador el pasado domingo tras 2 derrotas en la Liga Endesa. El equipo del interino Óscar Orellana buscará dejar atrás la era de Joan Peñarroya y sumar un triunfo que permita al Barça permanecer al menos en puestos de play-in. Noticias autonómicas. Comenzamos en Castilla y León, donde el Hospital de Valladolid ha obtenido la licencia para obtener productos sanitarios con impresión 3D, una tecnología que va a permitir mejoras sustanciales en la atención a los pacientes, y de ello nos habla nuestro compañero José Domingo Septién. Muy buenas tardes. Buenas tardes. El Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid ha obtenido la licencia como fabricante de productos sanitarios a medida, a través de impresora 3D, que lo convierte en el primer centro de Castilla y León en conseguir esta acreditación. Pasa de esta forma a ser un servicio pionero, al poder fabricar biomodelos anatómicos de planificación y guías quirúrgicas personalizadas mediante tecnología de imagen virtual e impresión 3D. Para gestionarlo, el Río Ortega ha creado una nueva unidad multidisciplinar dependiente de los servicios de traumatología y mantenimiento del hospital, en la que trabaja un equipo compuesto por ingenieros y personal facultativo, lo que permite integrar el conocimiento técnico especializado en fabricación de productos sanitarios con la experiencia clínica necesaria para su aplicación en procedimientos quirúrgicos complejos. Para los pacientes supone una reducción del tiempo quirúrgico, disminuyendo la duración de la anestesia y las complicaciones, así como una menor exposición a radiación ionizante durante la intervención, según ha destacado el Ejecutivo Autonómico. Por otro lado, el consejero de Cultura del Gobierno regional asegura que el espacio de las médulas leonesas, destrozado por los fuegos este verano, quedará como estaba
antes de fin de año. Es sin duda, José Domingo, uno de los grandes objetivos que persigue el Gobierno regional. Cuéntanos. Así es, porque desde el momento del incendio de este verano, la comunidad se puso manos a la obra ante la importancia paisajística y cultural del paraje dañado por las llamas y marcó como prioridad su recuperación. El plan para el espacio cultural y natural de las Médulas contempla una inversión que asciende a 2,4 millones de euros para restaurar lo perdido y construir ese espacio como un ejemplo internacional de regeneración patrimonial, cohesión territorial y dinamización económica desde el patrimonio cultural. Todo ello a través del plan de recuperación que se ha constituido a través de un equipo técnico interinstitucional que se reúne de manera periódica para analizar los trabajos que están llevando a cabo un grupo autónomo de expertos promovido por la Fundación Las Médulas y el Grupo de Asesoramiento de Desastres y Emergencias del CSIC. Así lo ha puesto de manifiesto en su comparecencia en las Cortes para presentar los presupuestos de su departamento el consejero de Cultura. Y también se cuenta con la participación de la Fundación Siglo para el ejercicio del 2026. Y concluimos. Un ciervo recorrió Zamora el pasado domingo sobre las 3 de la tarde. El ejemplar, con una cornamenta completa, atravesó el bosque de Valorio y llegó hasta el centro de la capital zamorana y finalmente se refugió en un parking en el pleno casco antiguo. El animal lograba ser sedado tiempo después con dardos tranquilizantes y atrapado sin que sufriera daño y sin que el suceso llegara a afectar a ninguna persona. Vehículos de la Policía Nacional y la Municipal bloquearon el acceso al aparcamiento para evitar que el animal saliera. El ciervo presentaba varias heridas, probablemente provocadas en su huida, desorientado por la ciudad y los alrededores. El servicio correspondiente de la Junta de Castilla y León fue el encargado de ocuparse hasta el momento del animal. Y con ello concluimos. Deseamos a todos muy buena semana y hasta dentro de 7 días desde Castilla y León. Saludos a todos. Buena semana para ti, José Domingo. Gracias. Nos vamos ahora a Murcia. El presidente López Miras insta al Gobierno de España a pedir a Bruselas una moratoria hasta 2033 del cierre de los acuíferos. La medida podría generar pérdidas de 826 millones de euros y destruir 25.000 empleos en la región. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Murcia, Rafael Sáez. Buenas tardes. Buenas tardes. El presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Fernando López Miras, instó este martes al Gobierno de España a solicitar a la Unión Europea una moratoria para el cierre de los acuíferos hasta 2033, alegando que la Directiva Marco del Agua permite aplazar estos cierres cuando existen razones técnicas, ambientales y económicas que impiden cumplir los objetivos fijados para 2027. Durante la asamblea abierta organizada por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura en Lorca, López Miras subrayó que es evidente que en este caso existen esos motivos. El jefe del Ejecutivo Regional afirmó que la solicitud de prórroga se llevará a donde sea necesario y defendió que el Gobierno central debe comprometerse con este nuevo plazo, ya que sería lo justo. En este sentido destacó el impacto económico que supondría el cierre de los pozos, recordando un estudio de la Universidad de Alicante que calcula pérdidas de 826 millones de euros anuales y la destrucción de 25.000 empleos directos e indirectos en la región de Murcia, además de la pérdida de 28.702 hectáreas de tierras agrícolas productivas. López Miras advirtió que la situación es crítica y no afecta únicamente a la agricultura, sino que condicionará el futuro de la región de Murcia y de todos los que vivimos en ella. Y otra noticia es que la localidad marmenorense de Los Nietos acoge la nueva base de salvamento de Cruz Roja. Esta sede está ubicada en el Club Náutico y cuenta también con la embarcación LS Punta de Algas, que estará operativa todos los días. Cuéntanos. Efectivamente, Cruz Roja dio este lunes un importante paso en el refuerzo operativo y de prevención en emergencias en la zona del Mar Menor con la inauguración de su nueva instalación naval situada en el Club Náutico de Los Nietos. Esta infraestructura no solo multiplica la capacidad de la organización para responder a situaciones de emergencia que se puedan producir en uno de los espacios naturales más emblemáticos del litoral, sino que también simboliza el compromiso con la protección de la vida, la sostenibilidad y la cooperación institucional en la región.
La base, que forma parte del convenio vigente entre Cruz Roja y la Dirección General de Seguridad y Emergencias, incorpora una embarcación de nivel B, la LS Punta de Algas, que ha sido totalmente equipada, y un almacén específico para materiales y logística del equipo de intervención. Todo ello se integra en un espacio concebido expresamente para garantizar la máxima eficacia en la respuesta a incidentes marítimos y situaciones de riesgo en el Mar Menor, proporcionando medios, recursos y logística avanzada. La apertura de la nueva estación naval de Los Nietos refuerza la estructura de Cruz Roja como entidad referente en protección, prevención y acción humanitaria en el entorno del Mar Menor, propiciando una mayor coordinación con las administraciones públicas y comunidades locales. La instalación facilitará la rapidez de los despliegues, la seguridad del voluntariado y la atención integral a personas afectadas, consolidando la región como ejemplo nacional de gestión y anticipación ante riesgos en el mar. Y finalizamos con esta noticia. La Universidad Católica San Antonio UCAM ha recibido el sello 3 estrellas de la Fundación AZ, el máximo reconocimiento otorgado por esta entidad de referente nacional en la evaluación de buen gobierno, transparencia y compromiso social de las instituciones. La institución murciana se sitúa en su último informe anual como la tercera universidad privada de las 40 existentes más transparente de España, con una puntuación de 52 sobre 56. La evaluación de la Fundación AZ mide aspectos como la visibilidad y accesibilidad de la información, la vigencia de los datos institucionales y la integralidad de los contenidos ofrecidos al público. Se trata de un reconocimiento a la UCAM por su compromiso con la transparencia como uno de los pilares estratégicos de su modelo universitario, alineado con su misión institucional de ofrecer una formación de calidad, una investigación de excelencia y una vocación de servicio basada en el humanismo cristiano. Y esto es todo por hoy. Desde Murcia, un saludo y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Hasta la semana que viene, Rafael. Muchas gracias. Y vamos a finalizar con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde van a predominar los cielos bastante abundantes de nubosidad, de tipo alto y medio en gran parte del territorio, especialmente en el noroeste y en el oeste peninsular. Se esperan precipitaciones en Galicia y podrán alcanzar una intensidad moderada, también acompañadas de tormentas, donde sí está Canarias está allí afectada por esa borrasca Claudia, como les hemos contado, con esas tormentas y acumulaciones de lluvias significativas. El viento va a soplar con intensidad en el oeste y norte peninsulares, así como en el sistema central y, como no, en el archipiélago canario, donde también allí va a estar la mar muy alterada, al igual que en Galicia y en las costas cantábricas. En cuanto a las temperaturas, van a subir las máximas ligeramente. Y en cuanto a mañana jueves, se esperan nieblas matutinas en zonas de la fachada mediterránea. Los cielos permanecerán cubiertos en el oeste, en la mitad norte peninsular, así como en Canarias, mientras que se van a mantener despejados en la zona del este y en Baleares. Las precipitaciones serán moderadas en Galicia y en el oeste peninsular, podrían ir acompañadas de tormentas fuertes. En Canarias seguirán esas tormentas y esas lluvias intensas. El viento continuará soplando con fuerza en las mismas zonas que hoy y la mar también estará alterada, con olas de hasta 4 metros en Canarias, también en Galicia, la costa cantábrica y en el estrecho. Las temperaturas, esta vez las mínimas, son las que van a subir y las máximas van a bajar. Y es todo por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Rocío García y se lo hemos contado Marta Troyano y Yolanda Gómez. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.